Iglesia Betel y su campo presenta su programa Edificando Familias. Bienvenidos. Muy buenos días, Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por estar aquí. Canal 8, tu nueva visión de Comalcalco, Tabasco, de Cable Sur. Deseamos que Dios les bendiga a todos nuestros amigos, a todas las familias que nos escuchan y a toda la familia que nos permite entrar a sus hogares. Dios les bendiga. Gracias a Dios porque este programa que se llama Edificando Familias ha sido de bendición para todas las familias cristianas, las familias católicas también que nos mandan saludos a nuestro Face. Bueno, deseamos bendiciones para todas las familias de Comalcalco, Tabasco, de Paraíso y de todas sus rancherías y hasta donde llega esta señal. Dios bendiga a la hermana Lucy con su esposo, sus muchachas que vienen en camino de Allende, Veracruz, para estar acá con la familia cerca de Paraíso. Dios les bendiga, hermanos, con cuidado. Gracias por saludarnos el día de hoy. Pues queremos decirles a todos los amigos y hermanos que siempre Dios tiene una palabra para nosotros, y también enviamos saludos a la licenciada Janet, a su esposo y a todos los que trabajan aquí en la empresa de Canal 8, toda la juventud que dispone de su tiempo. Gracias por sus talentos, gracias porque nos ayudan a esta transmisión para llegar a sus hogares. Cada uno de ellos colabora. Deseamos que los muchachos, Dios les dé sabiduría y que siempre ellos puedan amar a Dios sobre todas las cosas. También saludos a nuestro hermano Agustín Guerrero. Hermano Agustín, Dios le bendiga. Le saludamos desde este medio. Dios le bendiga a usted, a su esposa y a todos sus empleados. Y Dios bendiga a la panadería Pan de Vida. Gracias, hermano, por el pan que ustedes preparan para que todo mundo pueda disfrutarlo el día de hoy. Bendiciones para todos. Pues Iglesia Betel y Iglesia Maranata y todo su campo, Dios les bendiga. Y esperamos que todas las familias de Puebla que nos sintonizan, también la palabra sea de gran bendición para todos mis hermanos, familias. Dios les bendiga ricamente. Vamos a nuestra Santa Biblia, si les es posible, tomar una Santa Biblia ahí en su casa. Vamos a leer una cita bíblica que encontramos en segunda del apóstol Pedro, el capítulo 3, versículo 18. Vamos a leer segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Dice la Escritura en este pasaje bíblico de la siguiente manera: antes bien, creced en la gracia y del conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Vamos a presentarnos a Dios por medio de una oración. Le invitamos a usted, amado público, a todos los que están ya en sintonía, nos presentemos a Dios con una oración, pidiéndole que esta palabra sea de mucha edificación, porque ese es nuestro lema, edificando familias. Dios maravilloso, Padre nuestro que estás en los cielos y en todo lugar de la tierra, gracias te damos por darnos esta oportunidad de traer esta palabra el día de hoy sobre el tema edificando familias. Permítenos, Señor, presentar un tema que espero sea de mucha edificación para todas las familias que están pendientes el día de hoy. Que tu Espíritu Santo hable a sus vidas. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Pues el paso que vamos a dar en este día, basándonos en la cita bíblica que hemos leído, recuerde que es importante que todas las familias demos algunos pasos para llegar a la madurez. El esposo, la esposa comienzan a vivir juntos en su inicio. Ambos son creyentes, ambos son hijos de Dios, o alguno de ellos pertenece a una iglesia evangélica diferente a la otra, porque
muchas veces los jóvenes se enamoran de otra muchacha que es de otra organización y el muchacho pues es de otra organización. Son pocos los que realmente llegan a un matrimonio siendo de la misma religión o el credo que están profesando. Algunos jóvenes se fijan de otras personas de otro estado de la República Mexicana o de otro país, se enamoran y son de otra iglesia evangélica. Y pensamos que como son evangélicos, nunca van a enfrentar serios problemas. Van a enfrentar, es posible que no en el momento, van a enfrentar algún choque doctrinal, pero con el tiempo ellos se van a dar cuenta que uno tiene una doctrina diferente y ahí es cuando comienzan los detalles, porque empiezan a tener ciertos roces doctrinales. Bueno, es que en mi iglesia se alaba a Dios de esta manera, creemos en esto, y la persona empieza a manifestar lo que cree. Desde su niñez ha llegado la palabra, fue adolescente, fue joven, ahora que ha formalizado un matrimonio, pues la persona, como está enamorada o está enamorado, piensan que todo va a funcionar bien. Cuando la palabra del Señor nos anima para que nosotros reflexionemos y tengamos pues mucho cuidado con muchas cosas que aparentemente son las correctas, pero tenemos que pensar en lo que la Biblia nos enseña. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios para llegar a ser gente madura o familias maduras? Hoy vamos a hablar sobre nuestro tema general, es edificando familias, pero el tema que quiero presentarles el día de hoy es pasos hacia la madurez. Hoy vamos a ver algunos pasos hacia la madurez. Es importante cuando los jóvenes comienzan a caminar ahora ya un nuevo matrimonio. En el noviazgo pensaron que todo sería color de rosa. En el noviazgo pensaron que nunca iban a tener algunos detalles doctrinales en cuanto a las cosas de Dios. ¿Qué recomienda el apóstol Pablo antes de dar el paso para el matrimonio? La Biblia nos dice en 2 Corintios, el capítulo 6, dice el versículo 14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. El consejo que tiene el apóstol Pablo para aquellos muchachos que van a formalizar un matrimonio, tienen que pensarlo muy bien. Pensarlo porque aparentemente la fe que tiene ambos muchachos está depositada en Dios. Vamos a tener esa evidencia de que dice el muchacho y la muchacha, creemos en Dios, los dos, perfecto. Creemos en Jesucristo, muy bien. Creemos en el Espíritu Santo, muy bien, perfecto. Pero cuando ya viene un bebé, cuando ya nació un bebé en la familia, ahora se va a manifestar la madurez en ambos muchachos, porque uno de ellos tiene la idea de que ese niño o la niña que llegó a su matrimonio tiene que bautizarse. Y ahora la otra persona dice, no, yo me opongo, no creo que mi pequeño, mi bebé pueda bautizarse.
y el otro dice, no, tiene que bautizarse, o ella dice, tiene que bautizarse. Empezamos ya a tener un problemita porque no hubo madurez en el noviazgo. En el noviazgo solamente hubo un romance, hubo un deseo de salir, de convivir, de conocerse, y pues hasta ahí llegaron. Pero en cuanto a la doctrina, en cuanto a lo de Dios, pensaron que eso sería fácil en resolver cualquier situación. Yo creo en Dios, tú también crees en Dios. ¿Cuál es el problema? Mi familia va al templo, mi familia va al templo también. Pero vamos a la madurez. Cuando una persona es madura en lo espiritual, vale la pena que toda familia cristiana debe de crecer en las relaciones con Dios. Para no cometer errores en la vida cristiana, es importante, papá y mamá, escúchenme bien, papá y mamá, es importante instruir a los hijos, instruirles en el camino de Dios, cómo es nuestra forma de adorar a Dios, en qué hemos creído, cómo la iglesia se somete a las Sagradas Escrituras, cómo la iglesia es fiel a Dios. Todos los detalles del cristianismo tenemos que enseñarlos a nuestros hijos, porque nuestros hijos van a crecer y ellos se van a sentir libres cuando llegaron a cierta edad. Vamos a llamarle 15 años. El joven, el muchacho o la muchacha que llegó a esa edad, ya se siente que puede ser independiente, ya se siente que puede vivir solo, puede vivir sola, puede hacer su vida, puede escoger lo que ella quiere, puede vivir como quiere, y es ahí donde sabiamente el padre y la madre deben de tener a ese hijo, esa hija, si en verdad se quiere. Ahora, si el hijo no se quiere o la hija no se quiere, entonces papá y mamá le van a dar rienda suelta, que el hijo o la hija haga lo que quiera. ¿Cuántos muchachos últimamente van a dormir a la casa de la novia? O las muchachas no duermen en la casa normalmente, van a dormir en otro lado, y parece que ya empezó el desajuste en la familia. ¿Por qué nuestros hijos hoy están desorganizados? ¿Por qué nuestros hijos piensan diferente? Porque estamos viviendo en una etapa donde todo es liberal. Ya el muchacho a cierta edad siente que puede resolver sus problemas, puede enfrentarlos, puede hacer lo que quiera. Sabiamente el papá y la mamá tiene que llamarlo, tiene que sentarse para que ese niño espiritual, vamos a llamarle así, ese niño espiritual necesita madurez, ese niño necesita la instrucción de papá y mamá, porque usted sabe muy bien lo que dice el libro de Proverbios. El libro de Proverbios que escribió este gran sabio llamado Salomón, un libro que todo mundo tiene que leer. Hoy el libro de Proverbios tiene que ser leído diario con los hijos, diario con la familia. Si queremos una familia madura, si queremos un hogar maduro, si queremos una familia que realmente esté edificándose en la palabra de Dios, necesitamos poner en práctica lo que dice Proverbios capítulo 4. ¿Qué recomienda el escritor Salomón en Proverbios capítulo 4? Comienza este escritor diciendo: oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza. No desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría
adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca, no la dejes, y ella te guardará, ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Tenemos entonces una razón a través de la Biblia para llegar a ser una familia edificada, una familia madura. Necesitamos sentarnos para platicar con la familia. Si queremos rescatar los valores dentro de nuestra familia, queremos tener buenos hijos, queremos tener buen testimonio ante la sociedad, ante el mundo que nos rodea. Entonces la Biblia nos enseña que cada padre y madre, los hijos tienen que dar una enseñanza muy apropiada. Sentarse alrededor de la mesa y poder platicar, o en la sala, si usted tiene una sala, inmediatamente tome usted la delantera, la iniciativa. Hijos, vamos a aprender qué nos dice Dios a través de la palabra. Como cristianos, como hijos de Dios, vamos a tratar de que nuestros hijos no se vayan a descarriar, no se salgan del camino y se vayan a la perdición. Necesitamos hoy, papá y mamá, edificar nuestra familia. Debemos de comunicarnos constantemente qué es lo que hace falta dentro de nuestro hogar. Si nuestro hogar conoce de Dios, si nuestro hogar tenemos la presencia de Dios, bueno, pues vamos a aconsejar a nuestra hija o a nuestro hijo. Si ya empezó a enamorarse, ya por ahí vemos que la muchacha, el muchacho, está con el celular, está continuamente platicando. Bueno, pues vamos a acercarnos a este hijo, esta hija, y ellos vamos a tratar de que nos confíen, de que nos digan, bueno, papá, mamá, ya tengo novio, tengo novia, pues es de una religión diferente, qué problemas podemos tener a futuro si llegamos a un matrimonio, qué problemas podemos tener entre ella y yo, o él y yo, qué problemas podemos tener. Aquí viene la enseñanza de la palabra de Dios. Inmediatamente podemos acercarnos a los hijos que ya están inquietos porque quieren formalizar ya su matrimonio. La Biblia dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión con la luz con las tinieblas. Vamos a las preguntas que presenta el apóstol Pablo. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Entonces, como cristianos, ¿qué nos conviene? ¿Qué podemos aconsejar a este muchacho, a esta muchacha que ya quiere formalizar un matrimonio? Tenemos que sentarnos y también tenemos que platicar con el pastor, tomarlo en cuenta el pastor y decirle: pastor, mire, nuestro hijo, nuestra hija piensa formalizar un matrimonio con esta persona, pero sucede que la persona dice que cree en Dios, pero la doctrina que ellos tienen es diferente a la nuestra. ¿Quién nos aconseja? El pastor sabiamente va a tomar la Biblia y nos va a guiar, nos va a enseñar qué camino podemos escoger. Vayamos a una cita bíblica más, allá en Efesios, el capítulo 4. El versículo 14, el apóstol Pablo presenta en Efesios 4:14, dice: para que ya no seamos niños, fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia
las artimañas del error. El apóstol Pablo tiene la experiencia y dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. ¿Cómo le va a ir bien a una muchacha que va a unir su vida con un muchacho, entre comillas, que él adora la Santa Muerte? Ya ve que ahora hay ese problema de, ahora sí, de religiones malignas. ¿Qué va usted a hacer como padre y madre cuando le diga a su hija, es que estoy enamorada de él y yo lo quiero y él dice que va a llegar al templo con nosotros y es más, me pidió que le compre una Biblia para que la lleve y se va a sentar con nosotros y todo con nosotros y va a ir a la dominical y va a estar allá en los servicios, pero él tiene otra creencia, donde ha arraizado, sus raíces ya están hechas ahí, en ese lugar equivocado de tinieblas, de oscuridad. ¿Cómo rescatar a la hija? Porque el muchacho la ha engañado con palabras que va a cambiar, que se va a volver de la iglesia evangélica, sea pentecostés, sea presbiteriana, o bautista, o metodista, o adventista. No, yo te prometo que voy a ir a tu templo, pero cásate conmigo. Bueno, mientras están de novios, el muchacho se vuelve accesible. El muchacho parece que va a entrar por la puerta, pero algo va a suceder. Cuando el muchacho logró ya tener su presa a su lado, tener su compañera a su lado, ahora él va a decir, ¿sabes? Aquí yo mando. Aquí ahora nosotros vamos a vivir de esta manera. Pero hoy es que mira, me prometiste, sí, te prometí cuando éramos novios, te prometí porque pues te quería y te quiero y yo quiero ahora que tú me sigas donde yo me congrego o voy a reunirme, yo quiero que me sigas. Y ahora viene el choque doctrinal, porque el muchacho pues adora según la Santa Muerte y ahora la muchacha evangélica, presbiteriana, pentecostés no sabe qué hacer. Hay un problema muy serio, porque la palabra del Señor en el texto que acabamos de leer lo dice con claridad. Por eso la palabra del Señor dice en este pasaje bíblico, ¿qué comunión la luz con las tinieblas? Escúcheme bien, papá y mamá. Si usted tiene una hija, un hijo que está enamorado o enamorada de otro muchacho, muchacha que no es de la misma congregación, que no es de la misma religión, vamos a tener problemas fuertes. Por eso el apóstol Pablo no se equivocó cuando escribió aquí 2 Corintios 6:14, dice el apóstol, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Por qué no, papá, mamá, oramos con tiempo para que esa niña, ese niño que ha caído en el engaño del maligno, como es un niño espiritual, no tiene madurez? ¿Cuántos jóvenes se bautizaron, pero no son maduros? Ahora hay gente adulta que se bautiza, pero no es gente madura, no sabe lo que significa el bautismo, ese compromiso que acaba de hacer con Dios, hizo un pacto con Dios, por ahí hizo su profesión de fe, pero el muchacho no sabe ni lo que hizo, porque no hay quien le explique, no hay una buena plática, un buen diálogo. ¿Se acuerdan ustedes de aquel hombre importante que la Biblia nos menciona en este capítulo que quiero leer para ustedes? La Biblia dice que un día regresaba un etíope. Vamos a la Biblia, allá en Hechos capítulo 8,
el versículo 26 en adelante. Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús, y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo: si crees de todo corazón bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Qué interesante. Tenemos aquí una cita bíblica muy importante de un etíope, de una persona que tenía cargo como reina de los etíopes, un funcionario. Tenía el hábito de leer la Biblia. Así hay jóvenes que leen la Biblia, pero no la entienden. Por eso cité este pasaje bíblico, para que logremos entender que necesitamos madurez en la vida cristiana. Necesitamos, cada familia debe de tener una bonita relación con Dios. Creemos en Dios, gracias a Dios. Creemos en la palabra, gracias a Dios. Creemos en Jesucristo, gracias a Dios. Creemos en el Espíritu Santo, gracias a Dios. Pero hace falta una enseñanza, hace falta una instrucción. Este etíope no entendió hasta que el Espíritu de Dios tomó a Felipe para que Felipe le diera la palabra. ¿Y qué sucedió? Como resultado del diálogo, de la plática, el etíope entendió que era necesario bautizarse, se bautizó, y ahí termina este pasaje bíblico de Hechos capítulo 8, versículo 26 al 39. ¿Cuántos muchachos hicieron profesión de fe? Hay mucha juventud que hace profesión de fe. Hay muchos jóvenes que se bautizan y de repente conocen a una persona extraña, ajena al Evangelio. Si hay madurez espiritual, no serás presa fácil de caer en el engaño, de enamorarte así locamente, vamos a llamarle, y que me caso con él o me caso con ella y no me importa en qué cree, cuál es su religión. Espérate, no corras, detente, medita en la palabra de Dios para que te vaya bien. ¿Quieres ser feliz en tu hogar? ¿Quieres tener una familia que sea edificada a través de la presencia de Dios, edificada a través del Espíritu Santo? Depende de Dios. Siéntate a platicar con Dios, habla con Dios y dile: Señor, quiero formalizar un hogar, pero mira, Señor, la persona no es cristiana o es cristiano, es de otra religión. Dios, guíame. Es tu voluntad que una mi vida
con la muchacha, con el muchacho. Es tu voluntad, Señor. Deja que Dios guíe tu vida para que tengas un hogar feliz, para que tengas una familia feliz, porque te imaginas que en un abrir y cerrar de ojos, todos tus anhelos, todo lo que tú decías se vino abajo, porque no hay un fundamento, porque no hay una base sólida, porque no eres maduro, eres un niño espiritual. Por eso el apóstol Pablo, volviendo a la cita bíblica que leímos hace un instante, aquí en Efesios, el apóstol Pablo está hablando y dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La palabra de Dios nos ayuda a madurar. La palabra de Dios nos ayuda para ser familias edificadas. ¿Por qué tienes problemas en tu hogar? ¿Por qué tus hijos han tomado otro camino equivocado? ¿Por qué ya no te obedecen papá y mamá? ¿Por qué los hijos ahora ya se sienten independientes? Ya creen ellos que lo pueden hacer por sí solos. Quiero decirte algo, papá y mamá. Tienes que recuperar a los hijos que Dios te dio, porque Dios te permitió engendrar 1, 2, 3, 4, 5, 6 hijos o más hijos. ¿Dónde están esos hijos que Dios te dio en tu matrimonio? ¿Qué enseñanza les diste cuando ellos fueron creciendo? ¿Tuviste tiempo para sembrar la palabra? ¿Tuviste tiempo para enseñarles cómo agradar a Dios? ¿Tuviste tiempo para conducirlos en el camino de Dios? ¿Por qué lloras? ¿Por qué ahora te lamentas? ¿Por qué mi hijo vive perdido? ¿Por qué mi hija está perdida? Por falta de madurez, por falta de enseñanza, por falta de sentarse y leer la Biblia con ellos. Por eso dice la Biblia, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Vamos a un corte comercial y continuamos. Regresamos. Mi familia te necesita. Vamos instalando pecados, vamos mirando esa cruz, sigamos el camino al gozo, que con Cristo es nuestro. Continuamos. Mi familia te necesita. Familias, estamos hablando pasos hacia la madurez. La Biblia nos dice en Efesios, aquí quedamos pendientes, en el capítulo 4, versículo 14, dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Necesitamos cuidar nuestra fe. Necesitamos cuidar nuestra relación con Dios. Realmente vamos a entender la palabra. La palabra de Dios nos ayuda para que todos podamos reflexionar. Sí, la palabra de Dios nos ayuda para que seamos gente madura. ¿Por qué nuestros hijos, comentaba hace un instante, se salieron de nuestro hogar? Se salieron de nuestra cobertura. Todo mundo tiene la idea de que llegar a una edad, hasta aquí mi papá, mi mamá me manda, y llegando a esta edad puedo determinar con mis amistades, puedo elegir, yo puedo buscar la religión que más me agrade, pero no es así. Está bien, eres un muchacho muy inteligente, muy preparado, muy capaz, pero no te salga de la cobertura de tu padre y tu madre. Necesitas de ellos. Un día te vas a arrepentir, vas a llorar y va a ser demasiado tarde. ¿Cuántos muchachos no tienen papá y mamá? Son huérfanos
Ellos se acuerdan cuando en vida celebraban el cumpleaños de papá o de mamá y ahora ni uno de los dos está ahí con ustedes. Ahora quisieran tenerlo a su lado para decirle: papá, tenías razón, mamá, tenías toda la razón. Pues se nos adelantaron, ya no están con nosotros. Ahora tienes que sentarte a leer la Biblia. Y te invito, joven, señorita, que pues papá no está, mamá no está, o tienes mamá o tienes papá. Mira, quiero ayudarte para que tu vida cristiana vuelva nuevamente a ser formal, una vida espiritual tranquila, próspera, bendecida, con la presencia de Dios en tu vida. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 14, versículo 20. Escucha lo que dice la Escritura, 1 Corintios capítulo 14, versículo 20. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Escucha bien, joven, señorita, hermano, hermana, que tienes problemas con tu familia. Antes podías llevarlos a la escuela dominical. Te acordarás, hermano, hermana, que hace un tiempo atrás le decías a los niños en aquel entonces: hijitos, iremos a la escuela dominical. Y los niños corrían para arreglarse, para todos los niños se arreglaban, y cuando ya estaban listos, usted decía: salimos en un cuarto de hora rumbo a la iglesia, nos vamos a congregar. Y los hijos corrían contentos: mamá, papá, me hace falta mi Biblia, me hace falta un color, me hace falta algo, y pues todo era tan bonito en aquellos años. Cuando los hijos se podían manejar a temprana edad, todos iban a la escuela dominical. ¿Cómo se veía esa familia entusiasta, esa familia motivada porque iban a presentarse delante de Dios? Los pequeños iban a su grupo a estudiar la palabra. Las maestras ya tenían la palabra, el alimento espiritual, para sembrar la palabra en aquellos corazones tiernos, en aquellas criaturas. Y la palabra de aquellos días era una palabra que nutría, era una palabra nutritiva, que el niño escuchaba la palabra, en la enseñanza bíblica, y el niño, la niña estaban tan entregados a la clase que casi se quedaban con la boca abierta, porque las maestras de aquellos años daban la clase por medio de un franelógrafo. Colocaban en un pizarrón, en una pared, una franela, y colocaban las figuras de la vida de Noé, de la vida de Sansón, de la vida de David, de la vida de Daniel, de la Biblia de Esther, de la Biblia habla de Ruth. En fin, la Biblia tiene muchas historias bíblicas como la de Sansón, y todas las maestras de aquellos años me parecía que eran más espirituales que la de ahora, porque las maestras buscaban de Dios, no solamente preparaban la clase así materialmente, sino había maestras que oraban, maestras que ayunaban, maestras que decían: somos responsables para sembrar la palabra a estos niños, a estas niñas que vienen de un hogar que tiene problemas, que vienen de un hogar que no creen en Dios o sí creen en Dios. Las maestras se preocupaban antes. Me acuerdo cuando fui niño, mi primer maestra se llamó Celia, allá en la Ciudad de México. Cuando nos daba la clase, la maestra en ocasiones derramaba lágrimas, oraba por nosotros y decía: Dios, que estos niños que hoy tengo bajo mi cargo, bajo mi responsabilidad, la enseñanza que he sembrado quede grabada en su corazón, que ninguno de ellos se pierda. Y la maestra pasaba lista en la oración, oraba por mí, por mis hermanos, por todos los que llegaban a ese culto de escuela dominical. Qué bonito, qué bonito. Eso ya no se vuelve a repetir. Pero tratamos, familias, de que lo que se sembró en nuestro corazón,
queremos compartirlo con ustedes. Por eso usted, papá, mamá, debe de llamar a sus pequeños, sus hijos, no importa que ya esté noviando, ya esté casado, no deja de ser hijo, no deja de llevar su apellido de usted, no deja de ser una persona de su familia. Por eso usted, hermano, dice la Biblia, no seáis niños en el modo de pensar. Qué fácil, el niño se va, se escurre, sino dice la Biblia, sino sed niños en la malicia. Hijo, ten cuidado. Mira, eso no se hace. Esa palabra no se pronuncia. Jamás trata de que tu vocabulario no tenga palabras obscenas. Quita toda malicia de tu corazón, porque hay malicia en los ojos de los niños, en el corazón de los niños. Vamos a enseñarles lo que es bueno y lo que es malo. Vale la pena, iglesia, familias que hoy están escuchando este tema. Debemos, como dice el apóstol Pablo, pero sed maduros en el modo de pensar. Vamos a sembrar madurez en nuestros hijos. Por eso vamos a cuidarnos físicamente. Hoy vivimos una etapa muy complicada. Hay muchas violaciones a niñas, a niños. Tenemos que cuidar a los hijos, tenemos que protegerlos con la palabra de Dios. Como dice Romanos capítulo 8. Vamos a Romanos capítulo 8 para que podamos llegar a ser maduros en el modo de pensar. Dice Romanos capítulo 8, el versículo 9 en adelante. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Qué interesante palabra. Dice el 12, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Tenemos que enseñar cuidadosamente a nuestros hijos que tenemos que cuidar nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es templo de Dios, morada del Espíritu Santo. El apóstol Pablo nos dice una pregunta que vamos a leer para que usted entienda el por qué tenemos que cuidar nuestro cuerpo. Dice 1 Corintios capítulo 6, el versículo 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Necesitamos, papá, mamá, edificar nuestra familia. ¿Cómo vamos a edificar nuestra familia? Vamos a enseñarles que el cuerpo que Dios nos ha dado, si es de un varoncito, de una niña, tenemos que decirle, tienen que cuidar su cuerpo, porque su cuerpo es templo de Dios, morada del Espíritu Santo. Sembremos los valores en nuestros hijos.
para tener una familia sólida, para tener una familia viva en la fe, una familia edificada en el temor de Dios, necesitamos decirles a los hijos, nosotros no podemos practicar los vicios. ¿Cuál vicio? El alcohol, el cigarro, la droga. Hay muchas cosas que a los hijos necesitamos enseñarles. Hijo, hija, esto no se hace. Papá, es que todo mundo lo hace. Sí, en la escuela todo mundo lo hace. Papá, en la escuela todo mundo dice esta palabra. Nosotros somos diferentes. Siéntese para que cuidadosamente pueda usted estar pendiente de sus hijos y también cuidar esa mente que no se llene de pecado, que no se llene de malicia. Por eso el apóstol Pablo en Romanos 8, en el versículo 7, dice, por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Tenemos batallas, tenemos problemas con las cosas del mundo. La Biblia nos dice en 1 Corintios 6:12, vamos a leer, 1 Corintios 6:12, dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Otra cita bíblica dice en 1 Corintios 10:23, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Necesitamos corregir esa madurez que se está cayendo en nuestra familia, en nuestros hijos. Vamos a enseñarles a cuidar nuestro modo de pensar, cómo nuestros hábitos tienen que cambiar. Por eso el apóstol Pablo nos presenta acá en otra cita bíblica que nosotros tenemos que enseñar para llegar a ser gente madura, una familia diferente. Necesitamos enseñar a la familia cuidar nuestra mente. La mente es atacada por muchas tentaciones. La mente es atacada por malos pensamientos. ¿Como cuáles pensamientos hoy están anidando en muchas mentes desocupadas, en muchas mentes que no piensan en Cristo, porque no están pensando cómo agradar a Dios, cómo buscar de Dios? El maligno siempre va a atacar a la mente del inocente, de la criatura, del joven, de la persona que no quiere obedecer a padre y madre, mucho menos quiere obedecer a Dios. La muchacha, el muchacho, tiene que reflexionar, tengo que cuidar mi cuerpo, todo mi ser, porque el apóstol Pablo nos habla de lo siguiente. En el capítulo 4 de Efesios encontramos en el versículo 22 en adelante, papá, mamá, para llegar a la madurez que Cristo quiere que lleguemos, ponga en práctica lo que está usted escuchando el día de hoy. En Efesios capítulo 4, versículo 22 en adelante. Escuche bien, marque en su Biblia estas citas bíblicas y vaya desmenuzando, deshebrando este versículo que dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje,
haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Escuche bien lo que dice la Escritura: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia, que recomienda el apóstol Pablo. Terminando dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. De esta manera podemos nosotros ser diferentes. Por eso, ¿cómo está nuestra relación el día de hoy? En este siglo XXI, ¿cómo está nuestra niñez? ¿Cómo están los adolescentes? ¿Cómo están los jóvenes? ¿Todos van a la iglesia? ¿Todos se congregan? ¿Todos claman a Dios? ¿Todos leen la Biblia? ¿Todos están en su salón el día domingo? Vale la pena, familias, que den esos pasos hacia la madurez. ¿Qué clase de hijos tiene usted hoy? ¿Cómo está su hogar? ¿Cómo está su familia? ¿Qué día de la semana se reúnen a orar? ¿Qué día de la semana hacen un espacio para leer una cita bíblica, para orar, para dar gracias a Dios, porque terminamos la semana, iniciamos otra nueva semana, fuimos librados de problemas esta semana que está finalizando, fuimos librados de un percance, fuimos librados de un accidente, fuimos librados de una enfermedad, de muchas cosas el Señor nos ha librado. ¿Por qué no, papá, mamá e hijos? Vamos a dar un paso de unidad. Vamos a demostrar que somos espirituales. Vamos a demostrar que nuestro cuerpo lo amamos, lo cuidamos y que es templo de Dios, morada del Espíritu Santo. Adiós palabras obscenas. Nuestro vocabulario tiene que cambiar. Tenemos que desechar la mentira. Tenemos que dejar lo malo. Tenemos que cambiar, demostrar al mundo entero que sí se puede ser cristiano a esta altura. La familia cristiana debe de crecer en Cristo. Papá, mamá que escuchó hoy la palabra, hijos, muchachos que escucharon hoy la palabra, que esta palabra pueda ayudarles. Cuídense mucho. Vamos a dar gracias a Dios. Vamos a terminar este programa edificando familias. Y recuerde que estamos en la calle Pedro C. Colorado. Ahí está el Templo Betel. El domingo le esperamos 11 de la mañana o 6 de la tarde, o en Paraíso, Santo Degollado 506. Tenemos ahí nuestro culto hoy, 6 de la tarde, y domingo 9 de la mañana y 4 de la tarde. Vamos a dar gracias a Dios. Gracias por sus comentarios, gracias por sus saludos que llegaron al celular. Dios, muchas gracias por la palabra que hoy nos permitiste presentar a la sociedad, a las familias de diferentes partes de la República Mexicana. Señor, que la palabra quede sembrada en sus vidas y la pongan en práctica. Padre, te doy gracias por este momento. Cuida de los muchachos que trabajan aquí en la empresa, cuida de sus familias y ayúdales para que ellos sigan firmes en tu camino. Padre, te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga y hasta la próxima semana. Iglesia Betel y su campo les agradece el habernos acompañado en este su programa Edificando Familias.